Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy quiero invitarlos a que vean este episodio tan bonito que les preparé, donde les voy a dar una mini conferencia que es la tríada al éxito. La tríada al éxito es una gran parte de Sabiamente Adelaida, es esta parte que te permite entender por qué mi empresa está enfocada en mente, cuerpo y espíritu y la importancia de que podamos equilibrar absolutamente todo lo que tengamos en nuestra vida basado en estos tres pilares. Nuestra mente es fundamental para nuestro proceso. Nuestra mente guarda todas las creencias de nuestra existencia y todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, y es una mezclamenta de un montón de cosas, no solamente de nuestra familia, sino del exterior, ¿cierto? De lo que vemos, de la ciudad en la que nacimos, del país donde crecimos, de las dinámicas sociales en las que vivimos en nuestro entorno primario, secundario, del colegio, de las instituciones. Y por esto creo que es importante para hablar de tríada al éxito que nosotros trabajemos en nuestra parte mental. Si nosotros seguimos con las mismas creencias que nos llevaron a tener estos hábitos autodestructivos, estos pensamientos autodestructivos, estas creencias limitantes, estos sistemas de pensamientos y de conducta que muchas veces te impiden llegar a donde tú quieres, es imposible realmente tener un cambio. Si yo no le explico a mi mente y no lo entiendo como un todo en mi cuerpo y en mi proceso almático, es imposible tener un cambio. Por eso cuando hablamos de éxito, no podemos medir nuestro éxito o riqueza por la cantidad de dinero que tengamos. Nuestra riqueza y nuestro proceso es nuestro proceso de éxito mental, físico y espiritual. ¿Por qué? Porque al yo transformar mi mente, empiezo a mandarle direcciones diferentes a mi cuerpo y ya no me dejo mandar por ninguno de los dos, sino llego a un equilibrio, afinándolo con mi proceso almático. Ustedes saben que somos seres espirituales en un cuerpo y que todos vinimos aquí a cumplir unas misiones de vida. En esas misiones obviamente está ahí nuestro cuerpo y está nuestra mente, porque por eso somos un solo pilar, ¿sí? Estamos distribuidos de esta manera y fue la forma en la que la vida nos permitió poder trabajar y fortalecerlos en nuestras diferentes habilidades y capacidades. Entender que la fuente de la felicidad siempre es interna, y es interna porque por eso no todos los que son millonarios son ricos, son realmente millonarios, ni son felices. Por eso no todos los que están pobres 100% económicamente hablando son infelices, no. Hay muchas formas y creo que es una manera de explicarle a nuestra mente que sí se puede, que es posible y que además todos somos merecedores de una vida bella, pero que esa belleza no es lo que nos han enseñado a lo largo de los años culturalmente hablando, que somos lo que hacemos, que somos lo que tenemos, que entre más tengas, más eres, no. Muchas veces todo eso que vemos alrededor son personas tan vacías que no se han permitido realmente entender que esa riqueza y que ese pedacito de felicidad que todo el mundo anhela sentir muchas veces no está afuera. Creo que nos han enseñado mal y nos hemos equivocado buscando algo en el exterior cuando todo, absolutamente todo lo realmente importante en nuestra vida lo tenemos dentro de nosotros. Así que no puedes llenar un vacío interno con algo externo, es imposible. Y aquí es importante entender que el éxito es una decisión de sanación interna. El éxito es este proceso de sanación interna que yo tengo en mi vida. Es darme la oportunidad de sanarme, y ese es el éxito y la plenitud. Cuando yo me sano, yo permito expandirme, entender el mundo de una manera diferente. Cuando yo vibro en amor, en bondad, en paz, y me permito dejarme fluir mis emociones, me permito también que el universo fluya conmigo, empiezo un proceso realmente de sanación, y este proceso de sanación también lo podemos llamar como el éxito. Entonces el éxito es una decisión interna de sanación, y ahí surge entonces también nuestro emprendimiento, que ustedes saben que en el canal yo les he dicho muchas veces que el emprendimiento es todo lo que queramos hacer en la vida poniéndole un enfoque positivo o con la intención de que nos salga bien. Es decir, la misma vida es un emprendimiento. Todo el tiempo nos estamos vendiendo con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar. El que consume drogas se está vendiendo como una persona que no quiere salir adelante, o el que tiene una adicción, o la persona que hace multitarea y que no tiene un equilibrio, un control. Todos de alguna manera nos estamos vendiendo y estamos teniendo un emprendimiento en la vida. Nuestra misma familia, nuestro proceso personal con nuestro cuerpo,
con nuestro diálogo interno. Todo el tiempo nos estamos vendiendo y estamos en este emprendimiento de la vida. Entonces, este mismo éxito es este mismo proceso de emprender, ¿no? Y es de sanarnos desde la experiencia, desde la conciencia y no siguiendo, repitiendo los ciclos, sino por el contrario, observando con presencia. ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Cómo puedo mejorar hoy la persona que soy? No quedarme con la culpa de que si ayer no hice algo, entonces hoy me voy a echar a la pena y tener un refuerzo negativo y dejar que mi mente ya entonces me maneje a su antojo, no, sino tener un equilibrio y entender que desde el autoconocimiento y desde la exploración de dones y talentos, de mis habilidades, capacidades, dones y talentos, que Dios me dio y que tengo por naturaleza, puedo compartírselos al mundo y al compartírselos al mundo voy a entender y empezar a comprender el mundo de una manera diferente, porque ya no me voy a ver con esta carencia, sino que ya me voy a ver desde mi autoconocimiento con este valor, dándole valor y dándole un agradecimiento de alguna manera a la vida por esto que me dio innatamente. Esto también lo dice la Biblia y es que se dan unos dones y se reparten estos dones. El que los usa se los multiplica, pero el que no los usa o el que los usa con miedo para que no se le acaben o el que simplemente nunca los usó por diferentes razones, aquí no importa la razón, aquí lo que importa es la acción. Y recuerden que la inacción también es una decisión, entonces autoconózcanse, sus habilidades, capacidades, dones y talentos los pueden llevar a una vida en plenitud, claro que sí, porque reconocer tus habilidades físicas, mentales y espirituales, también todos tenemos dones psíquicos, todos tenemos dones, todos tenemos tanto que darle al mundo, porque nacimos de esta semillita de Dios, nacimos de esta semilla de la existencia y eso ya es perfecto, por ende nosotros ya somos perfectos, por ende nosotros ya somos exitosos, pero si yo no me doy el permiso de verme desde la sanación, como ese ser exitoso que ya soy, va a ser imposible que solamente tú llenándote de cosas y pensando que algo externo te va a llenar algo interior. Es imposible. De hecho, no tiene ni siquiera sentido. Aquí es importante preguntarnos cuál es tu don, qué problemas crees que puedes sanar, cómo puedes servir al mundo con tus habilidades, capacidades y talentos. En mi caso, ustedes saben y yo les he contado en el podcast muchas veces mi historia y mi proceso. En Colombia vivía una situación muy compleja, emocional, viví una infancia un poco compleja donde hubieron abusos, donde hubo violencia intrafamiliar, donde hubieron muchos abandonos, donde no me sentía bien con mi cuerpo, donde sufrí de obesidad tipo 2, donde igualmente pensé que salvando al mundo era la forma correcta, pero a la final no estaba salvando a nadie, no, estaba dando un servicio desde el dolor. Migro a Estados Unidos porque cuando igualmente la vida te lleva a vivir situaciones y llego acá y empiezo a vivir otras dinámicas ya un poco más de adicciones y de hábitos negativos y autodestructivos y me doy cuenta que después de un tiempo que había estado como perdida en rumba, en alcohol, en drogas, en vapes, en fumar, en perder el tiempo, en el chisme, había olvidado por completo mis sueños, había olvidado por completo quién era yo y había sido tan permisiva con el mundo de que simplemente lo que me pidieran ahí yo estaba. Había entendido también el concepto del dinero de una manera diferente, ¿no? Todo el mundo te dice, ay sí, dinero, dinero, pero cuando tú lo ves y lo tienes, pero ese dinero, uno, no te llena y dos, ese dinero te ha traído sufrimiento, te ha traído dolor porque lo conseguiste de una manera errada, ¿sí? Entonces aquí es importante entender, y yo lo viví, que a la final esa no es la manera, porque hice muchas cosas para complacer a otros, pero me estaba invisibilizando a mí misma. Por esto es importante el autoconocimiento y me di el permiso de autoconocerme, claro, desde mi oscuridad, que me permitió ver mi luz y me permitió entender que yo no era eso. Muchas veces la vida te va a mostrar lo que tú no eres para que tú puedas ver. Y sí, posiblemente sea doloroso. Yo no puedo decir tampoco que la pasé mal en rumba o bebiendo o fumando, no. En ese momento era lo que yo creía correcto. Y en ese momento fue mi forma, supongo, de hacer mi duelo de que me cambié de país, de que estaba solita, de mis dolores de infancia que no había ni siquiera mirado a pesar de que ya había estudiado bastante tiempo trabajo social, de que había trabajado en un hospital, de que había trabajado en líneas de emergencia de atención a personas con este tipo de abusos. Entonces, como que yo no me había querido mirar y llego acá y encuentro un entorno de total libertad, pues dije, bueno, pensé que era la manera correcta, pero igualmente llegó un momento donde ya dije no más,
no soy esto, estuvo bien experimentar, me agradezco a mí, agradezco este pasado, agradezco cada persona que fue mi maestro y me enseñó y decidí cambiar y transformar mi vida por completo, volver a buscar y encontrar en mí qué era eso, a lo que yo había venido a este mundo. Y ahí encontré en este autoconocimiento mis habilidades, mis capacidades, mis dones, mis talentos. Entendí que yo no soy una etiqueta, que yo no soy una profesión, que yo no soy solo trabajo social o psicología o un diploma de coaching y liderazgo, que yo no soy la colombiana. No, el día que me quedé en la calle me quedé sin nadie que me etiquetara y pude por fin verme desde mi humildad y desde que existe algo mucho más profundo de nosotros que nos mueve y que muchas veces la Matrix nos va a acomodar en lugares muy fuertes para que podamos tener nuestro despertar de conciencia y nuestro despertar espiritual, empezar a creer que realmente hay algo más y también empezar a actuar diferente, ¿sí? Con estos despertares. En este autoconocimiento puedo decir que he encontrado la faceta más linda de mí gracias a todo ese dolor que viví en un pasado, gracias a todas esas experiencias de chiquitos. Hoy puedo decir que puedo honrar a mis ancestros, a mis ancestras, a mi familia, a todo mi proceso, a mi constelación familiar, a mis herencias familiares, porque sé que también sané a muchas, también sé que liberé a otras, también sé que reparé a otras. Pero también cuando tú aprendes a autoconocerte y a decidir sobre tu propia vida, puedes entender que aunque tú cargues con unos linajes que muchas veces por ser parte de esa familia te van poniendo, también tú tienes la libertad de decir stop. Hoy hago mi camino y desde el ejemplo muestro la diferencia. Desde el ejemplo voy a sanar y a reparar a mi familia. Desde el ejemplo y haciendo yo las cosas bien. Muchas veces queremos cambiar el mundo, cambiar a mi hijo, cambiar a mi esposo, a mi mamá. No tenemos que cambiar a nadie ni ponernos a discutir ni a pelear. Haz el trabajo interno tú y conoce todas estas habilidades, capacidades, dones y talentos que la vida y que Dios te dio para que los uses. Y no para agredir al otro, ni para transgredir al otro, ni para engañar y estafar a otros, como lo vemos mucho ahora en el Instagram, con todos estos cursos que muchas veces venden y ni siquiera realmente son personas que se sientan a que esa información les traspase por ellos, sino es un proceso de realmente entender quién soy, qué me gusta, cómo realmente puedo servir desde el amor y reconociendo este fuego interior que me hace ver, ¿sí? Este fuego interior que me hace moverme por el mundo de una manera bonita y armoniosa. En este proceso pude crear mi empresa en Estados Unidos. Hoy puedo decir que tengo mi rutina de hábitos bonitos, que mis planes ahora son ir a hacer snorkeling con mi esposo, me casé, pude sanar el amor, pude entender la vida de una manera diferente gracias a este proceso de autoconocimiento y de entender el éxito no como este dinero que muchas veces nos dicen y nos venden que es, que muchas veces me generó vacíos cuando lo adquirí de una manera errada o con mucho dolor, ¿sí? Sino cuando realmente entendí que sanarme era una decisión interna y esa decisión interna era el camino perfecto hacia el éxito, ¿sí? Esa sanación interna era mi camino exacto al emprendimiento y ese emprendimiento surge de reconocerme, de mi autoconocimiento, de darle validez a lo que Dios me dio, de darle validez y de aceptar todas las habilidades, dones, capacidades y talentos y destrezas que la vida y que Dios me dio, ¿sí? Hoy puedo decir que estoy al servicio de la humanidad, que vivo en propósito por medio de mi voz, por medio de mi palabra, por medio de lo que puedo enseñar, de lo que ya viví, de lo que dejé, de lo que he aprendido, ¿sí? Y por eso decidí que este fuera mi herramienta de trabajo. También me permití entender desde mi profesión y mi experiencia que sí, que puedo comunicar, pero que ya no voy a comunicar como antes, que simplemente era como con una carencia de, ay, que me vean, que yo soy buena. No, yo ya no tengo que rogarle a nadie que me mire porque yo ya me miré a mí misma. Y sé las habilidades que tengo y simplemente entiendo que la vida tiene unos ciclos y que hay momentos para todo. Entonces, simplemente yo ya cumplo con hacerlo, cumplo con dar lo mejor de mí, siempre obviamente en aras de crecer y de poder construir una vida mucho más alineada y equilibrada para todos desde lo que podemos enseñar. Ahora ya no enseño desde ese dolor con el que vivía antes, sino sana, me abrí un campo gigante donde puedo verme multifacética, donde puedo reconocerme no solamente desde mis profesiones, sino desde mis experiencias, desde mis gustos, desde mi personalidad, desde mi forma de ver la vida, y ustedes saben también desde el filtro y las gafas con las que cada uno de los que nosotros como coaching o mentores o speaker hablamos, ¿no? Cada uno habla desde sus gafitas, desde su forma de ver el mundo, y esta pues es la mía y es lo que yo he aprendido. Entonces, ¿qué quiero comunicar? Eso. Creo que eso es lo que nos falta mucho y es darle valor a nuestra vida, darle valor a nuestra historia, darle valor a lo que nos trajo a los lugares en los que estamos,
las mamás con los niños, inclusive muchas historias de los esposos, historias de nuestros padres, la historia. Muchas veces perdemos el sentido de la historia y ahí nos perdemos a nosotros mismos. Entonces reconozcamos nuestra historia ancestral, nuestra historia familiar, pero también démosle una validez a nuestra historia, porque muchas veces esa historia es esa idea del éxito, es esa idea millonaria, pero no le hemos dado el valor porque no la hemos volteado a mirar. Entonces, comuniquemos, hablemos, identifiquemos para qué somos buenos, qué habilidades tenemos y dejemos de copiarnos del mundo y de querer demostrarle a todos, no, demuéstrate a ti que tú puedes y comprométete contigo mismo, a que vas a lograr este éxito desde esta definición que es una decisión interna de sanarnos, de abrirnos el camino y de abrirnos las oportunidades. Estas habilidades y capacidades, dones y talentos, ustedes saben, cada uno tiene unas diferentes y aquí no se trata de que yo te voy a transformar a ti, sino que tú mismo aprendas cómo potencializarlas. Las habilidades se pueden potencializar, se pueden trabajar para que crezcan, para ser mejores y no desde el ego, sino desde el autoconocimiento. ¿Cómo puedo ser mejor en esta habilidad? ¿Cómo puedo comunicar mejor? ¿Cómo puedo hablar mejor? ¿Cómo puedo expresarme mejor? De esto se trata. ¿De acuerdo? Entonces, todo podemos aplicarlo a un contexto, todo lo que sabemos y lo que conocemos lo podemos aplicar a un contexto, pero hay que potencializarlas. Y para potencializarlas hay primero que reconocerlas y resignificarlas. De cómo esta habilidad me sirve a mi vida, de cómo esta habilidad me puede aportar a un mejor futuro, a mi familia, a mi proceso de vida. Y aquí es importante preguntarnos, ¿yo por qué me dedico a esto? ¿Por qué me dedico a esto? Y creo que en mis momentos más oscuros lo pude identificar. Y es que realmente quería un cambio. Y tenía un sueño desde chiquita, siempre sabía que algo grande venía a ser, que algo grande quería hacer y quería comunicar y no entendía. Sabía que quería servir y siempre fui voluntaria de muchas cosas, pero como que no había una conciencia ¿pero qué es? ¿Sí? Entendí mi propósito de vida y me sumergí de lleno en el amor a servir desde el amor y no desde el dolor. Como muchos de los trabajadores al servicio, muchas de las personas que están al servicio. De chiquita siempre fui muy inconforme y pensé que yo era inconformista, realmente de chiquita pensé que era inconforme, pero no es que hubiera sido inconforme, simplemente que no, mi forma de ver la vida no era aceptada de pronto en el contexto en el que me encontraba. Ahora que crecí, que he trabajado en mí y que me he dedicado a escucharme por estos años, después de todo este proceso de cambio que he tenido, puedo decirles que lo más bonito es mirar hacia atrás y darme cuenta que hoy, esa niña que muchas veces no estuvo de acuerdo y se quedó callada, hoy tiene la posibilidad de hablar, que no quise ser igual a los de mi barrio, que los de mi barrio puede que estén muy bien, pero que simplemente yo decidí tomar decisiones diferentes y que esas decisiones me han traído a lugares diferentes, a conocer entornos diferentes y a tener una vida como la que tengo hoy. Yo ya no trabajo o ya no me muevo por la validación externa, de hecho cerré mis redes sociales, no me interesa eso. Creo que en el mundo actual le damos tanto tiempo y tanto valor a cosas tan estúpidas que nos quitan la tranquilidad, que simplemente por no tener el coraje y la valentía y por tener miedo al rechazo, hacemos tantas cosas y vemos a la sociedad tan perdida que no sabemos discernir, que andamos en comparación frecuente y no. Creo que dejé de actuar por miedo y por validación y empecé a actuar de una manera comprensiva hacia mí misma, para hacerme amada por mí misma. Entendí que si yo misma no me doy ese valor, que si yo misma no me escucho, que si yo misma no me enfrento a conversar conmigo misma de qué es lo que quiero y dónde quiero estar, nadie lo va a hacer por mí. Y reforzando a otros, y aunque otros me aplaudan o no, terminas tú siempre cediendo ante el otro. Es muy fácil ceder cuando estos estímulos de dopamina y de refuerzos llegan tan rápido cuando otro te aplaude, ¿sí? Pero no hay nada como este camino infinito de esta plenitud y esta felicidad cuando tú te das muchos aplausos a ti mismo, cuando te abrazas a ti mismo y cuando te comprendes desde este amor a ti mismo. Y te validas y te aceptas y te felicitas cada pequeña victoria que haces día a día cuando te levantas y más cuando tienes un cambio, ¿no? Que te permite que tu emprendimiento, que tu empresa, que tu familia, que tu liderazgo sea pleno. Entendí que el entorno de mi país, de mi familia, de mi barrio, de toda la gente que conocía era el reflejo de la Adelaida que yo era antes. Un país adolorido, un país lleno de dolor, siendo víctimas muchos y casi todos por el conflicto armado. Así no lo hayamos vivido directamente, indirectamente, crecimos con este discurso de la violencia en Colombia, de naturalizar el miedo. Entonces nacimos fracturados,
¿sí? Desde la barriga ya de mi mamá yo ya estaba escuchando cosas respecto al conflicto. Nací en un país de conflicto, de dolor, y esto a mí es algo que me ha movido por un montón de tiempo. Las personas que tenía alrededor, sus discursos de carencia, cuando yo no me había dado cuenta y no me había fijado en mí, no, normalizaba todas estas acciones, pero cuando yo cambio y entiendo desde mi propio concepto que nada de esto es normal, que estos discursos no son normales, que estas carencias no son normales y que estas acciones frecuentes de autodestrucción no son normales, sino que simplemente la sociedad las ha naturalizado para seguirnos teniendo oprimidos y silenciados y tristes, pero que no, no es así. Entonces entendí que el país en el que estaba era el reflejo de lo que yo tenía en ese momento. No puedo decir que hoy Estados Unidos sea un reflejo mío, no, porque yo sigo en proceso de construcción, pero ya yo soy la que decido. Yo puedo vivir en un entorno, pero yo soy la que decido cómo me quiero comportar, cómo quiero ser, de qué quiero hablar, con qué actitud y con qué energía hacia la vida quiero estar. Y por eso es importante entender que nosotros somos los que tenemos que cambiar para empezar a traer exactamente lo que nosotros queremos, ¿sí? No importa si de pronto tu entorno o tu contexto no es el más alineado, no es el más bonito, no es el más amable, pero empieza tu proceso interior tú y cuando tú cambies te vas a dar cuenta de qué quieres tener al lado y qué no. Y aquí es importante crear nuestra propia filosofía de vida. Aquí es importante empezar a crear esta cajita de virtudes, de valores, de ética, ¿sí? De equilibrio, de nuestra personalidad, de nuestro proceso espiritual, de nuestro propósito de vida, de nuestra experiencia de vida, de nuestro viaje del héroe. Y empezar a todo juntarlo en una misma cajita y que toda nuestra vida se base en pleno a eso que tú construyes, como cuando un árbol crece, tú siembras ya tus semillas desde las virtudes, desde ese autoconocimiento, desde ese autoconcepto, pero desde esa sanación. Recuerden, aquí el éxito es este proceso de sanarnos y es la decisión que tomamos para poder sanarnos. Entendí que el dinero es la salud mental, la gratitud por la vida, entender en armonía y abundancia la vida, el amor en acción, sentirte en paz mientras haces y cumples tus logros de todo lo que merece, poder equilibrar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Y aquí pues cuando tú te abres a este proceso, tú empiezas a entender que la vida también te permite abrirte, que cuando tú te abres a la vida, a explorar y a poder entender las cosas desde una manera más amplia, dejar de sufrir por lo que no tienes y entender que esa casa y ese carro si no lo tienes ya no te hace feliz, pero que si igual lo tuvieras tampoco te haría feliz porque es algo interno, que si nosotros desde ya no somos felices con lo que tenemos, va a ser imposible entender y ser felices con algo mucho más grande, además que tampoco ni siquiera tendríamos la responsabilidad de equilibrarlo y sostenerlo. Y aquí es importante estas claves que creo que son fundamentales y es aprender de lo peor que te pasa, dejar el papel de víctima, dejar creencias y resistencias, enfrentar desde la actitud de aprender y desde el para qué la vida me puso aquí en esta situación. También de ser tu propio maestro, de no esperar que siempre todos te digan qué debes hacer y a dónde debes ir, de entender que el no es una fortaleza y que muchas veces ese no te está abriendo nuevos caminos porque en el mundo de Dios todo es perfecto y que Dios te va a poner en el camino en el que tengas que estar y que si posiblemente tus sueños no se han cumplido es porque posiblemente no estés preparado para ello. Cuando estás preparado realmente las cosas te llegan. De lo contrario, simplemente te van a poner las pruebas necesarias para que tú adquieras esta capacidad de cambio, esta capacidad de voluntad, esta mentalidad que necesitas tener y puedas con el tiempo lograr entender desde una responsabilidad todo el proceso que tú estás viviendo o que necesitas vivir para lograr tener esos sueños que tanto deseas. Aquí es importante también entender que cualquier intento de control externo te va a llevar al sufrimiento. Te va a llevar al sufrimiento y por eso sufrimos todo el tiempo la mayoría de seres humanos. Por esto, por no responsabilizarlos de lo que sí podemos controlar, que es nuestra mente, cuerpo, espíritu, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra actitud, nuestras acciones. Si el mundo y si todos controláramos lo que realmente podemos controlar, nuestras habilidades, capacidades, dones y talentos, la existencia de la humanidad sería muy diferente. Dejaríamos de competir los unos a los otros y de matarnos los unos a los otros por dinero y más bien empezaríamos a entender desde la humildad y desde la paz y desde la armonía que para todos hay un espacio en este mundo y que todos tenemos algo tan diferente que dar, que no es necesario ser envidiosos, que no es necesario llenarnos de carros y de lujos, que no es necesario que simplemente ya habiendo resonado con eso que teníamos adentro era suficiente.
La felicidad plena está en habitarnos día a día, no en un futuro ni en un pasado, solo en lo real que podamos controlar nosotros mismos como nuestra mente y cuerpo. Enamorarnos de la vida y del lugar donde estemos, disfrutar cada instante, así sepamos que ese instante pues se va a acabar, entender que nada es eterno, que absolutamente todo pasa y que así como acumulamos dinero, cosas, herencias, también es importante acumular experiencias, entender eh, que tantas doctrinas y cosas que hay y que la gente ahorita está como loca siguiendo un montón de personas, de mentores, de estrategias para crecer en redes sociales, para crecer aquí, para tener dinero, para a la final hay tantas cosas que existen porque posiblemente ninguna de las que existen sirva, sino que simplemente tú crees, cojas de lo que ves, de lo que te resuena contigo, coge lo que más te sirva y crea tu propia cosmovisión de la vida, del mundo, de la productividad, del éxito, del dinero, porque a la final, como cada camino es diferente, pues a cada persona le funciona todo de una manera distinta, por ende hay que enamorarnos de los procesos de la vida y de los dones que nos permiten llegar a los lugares donde realmente queremos. Hay que entender que Dios y la vida nos permite administrar unos recursos. Recuerden que somos seres espirituales en un cuerpo y Dios te da unos recursos para administrarlos. Entonces todo lo que tú ves aquí en la tierra, el dinero, la casa, el carro, el esposo, todo, Dios te lo dio para administrarlo y aquí es importante entender tú cómo estás administrando estos recursos que la vida te dio. Y desde esa administración de recursos debo aceptarme para entender que yo también hago parte y que mi cuerpo hace parte de este sentido en la vida. Entender que nadie nos entrega la felicidad y que simplemente hay que conectar con lo que nosotros somos y que esos instantes de alegría chiquititos cada día son esa torre gigante de la felicidad. La felicidad es una construcción de muchas situaciones chiquititas de alegría y es esta misma plenitud. Cuando yo conecto con mi plenitud interna, entiendo esta felicidad y entiendo esta alegría, que a veces es muy difícil llegar a esto después de haber pasado por muchos procesos de dolor, pero es algo que se va adoptando cada vez que tú vas iniciando y interiorizando más tu proceso espiritual. Aquí hay que entender quién soy y qué acepto, cómo puedo aumentar mi nivel de conciencia. Sé quién soy en todas mis versiones, realmente quién eres en todas tus versiones, qué te motiva a explorarte a través de tu materia. Entender que nosotros tenemos el libre albedrío, ya que es importante que te preguntes cuáles son esas decisiones que tomas día a día que te tienen con los resultados que tienen. Es importante entender que debemos espiritualizar nuestra vida y que por medio de estas preguntas tenemos que darnos las respuestas más equilibradas con lo que somos. Entender que todos servimos desde donde estamos y que tenemos miles de formas de servir a nuestros esposos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y que todas las misiones son importantes, que no hay una misión más grande ni una más chiquita, ni que ser mentora o ser mamá o ser ama de casa te hace menos o más. Absolutamente todo lo que hagamos en el planeta y lo que hagamos desde esta luz y desde este amor va a ser tan importante como las personas que también tienen misiones mucho de pronto más de exponerse, ¿sí? Pero eso no hace que tu misión y la de ellos sea más o menos. ¿Sí? Todas las misiones del alma son exactamente igual y tienen para el universo la misma validez. El punto es la conciencia con la que tú las hagas, ¿sí? Y entender que servimos desde donde estemos, que no todos deben o pueden ser empresarios o líderes, que podemos ser empleados pero crear una filosofía de vida, que tengas claro que te guste, que tengas claro realmente si te gusta ese lugar, si te gusta tu salario, que puedas evaluarte, que puedas hablar, que no te niegues a ti mismo por una oportunidad aparentemente, sino que siempre tengas claridad que la prioridad en la vida debe ser tú mismo, que si quieres trabajar en empresa y no quieres ser, no sé, emprendedor o tener una vida muy al ojo público, pues que tú mismo crees esa cosmovisión de la vida, de las empresas, que si quieres ser mamá seas la mejor y que en todos los pedazos de tu vida es el 100 de 100. Entender que cada cosa que sucede en la vida sucede por algo y que a la final, si a veces intentamos explicarnos absolutamente todo con razón, va a ser imposible entender y creo que también estaremos sacando a Dios, porque hay cosas que son inexplicables. No quedarnos en el pasado ni andar ansiosos por el futuro, aprender a navegarnos por la vida, hacer nuestra parte, pero también dejar que las cosas tomen su rumbo, darnos tiempo. Muchas veces la gente no entiende que
cada uno tiene su proceso, que el proceso de uno es de uno, que el proceso del otro es del otro, que los tiempos son cambiantes y que el tiempo es perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, no se ataquen queriendo buscar cambios comparativos con otros. Hagan lo que tienen que hacer, hagan lo que su interior les digan y nada es eterno. Esa situación de la que no has podido salir no es eterna. Bueno, y entender también que nuestra mente entonces nos permite tener sistemas y crear sistemas de pensamientos. Estos sistemas de pensamientos le envían mensajes directamente al cuerpo y estímulos para que el estímulo, por medio de la creación de la cadenita de sinapsis que generan nuestras neuronas, la neurogénesis y la neuroplasticidad, se permiten que estas cadenitas de hábitos se creen, ya sea para hábitos destructivos o negativos. Cuando yo tengo una rutina que es saludable, cuando yo empiezo día a día a hacer el proceso, le estoy mostrando a la vida que realmente quiero un cambio. Por esto es importante no solamente entender lo de la materia que les explicaba, sino que todo lo que haces día a día va a alterar tu pasado y tu futuro. Entonces es importante que por eso equilibremos todo, cómo estamos administrando los recursos, pero también cómo estoy administrando mi cuerpo, pero también cómo estoy administrando mi cuerpo, pero también cómo estoy administrando mi familia, pero también qué hábitos estoy teniendo. Y todos estos procesos, equilibrarlos con nuestro propósito de vida, esa chispa interior que me dice qué quiero hacer, a dónde quiero hacerla. Y la mejor representación de este propósito de vida es nuestras habilidades, capacidades, dones y talentos, aplicándolos al servicio, aplicándolos a ser mejores personas, con la intención de ser mejores personas, con la intención de que todo esté mejor en el mundo. Esa es la tríada del éxito, es algo demasiado sencillo, pero que la sociedad, por seguir pensando que todo es externo, que todo está afuera y seguir reforzando estos patrones y creencias pues que están erradas, no se han permitido. Entonces aquí la invitación es a que se permítanse en ser desde la luz, desde el amor, desde el equilibrio, y se van a dar cuenta cómo su vida les cambia. Espero les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida, los quiero mucho, besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.